A pesar de los fracasos constantes de este gobierno y el amplio rechazo ciudadano que hay a sus reformas, el gobierno de Gabriel Boric sigue impulsando sus cambios, sus reformas legales vinculadas al sistema de pensiones, que aumentaría sustancialmente el poder del mundo político sobre el dinero de la población y por lo tanto empoderaría también a todos los políticos de manera constante. Y en medio de todo eso salió Camila Vallejo a justificar nuevamente la reforma de pensiones que aumentaría el poder estatal, mintiendo descaradamente, siendo desmentida no solo por redes sociales, distintos políticos y académicos, sino por el mismo Gabriel Boric, que desde hace años critica argumentos como los que da Camila Vallejo. Todo esto lo vamos a ver a continuación y cuál es el cambio que están impulsando que está generando tanto rechazo ciudadano. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, el gobierno está impulsando hace algún tiempo una reforma de pensiones. Ahora, en realidad, esto es parte de un paquete mucho más amplio de reformas en distintos ámbitos, pero todos tienen el rol en común que quieren cobrar más impuestos y aumentar el poder del Estado y por lo tanto los políticos sobre la población, con la excusa de que eso es por nuestro propio bien, cuando todos sabemos que realmente no es así. Y dentro de todo eso está el llamado pacto fiscal, que es subir más los impuestos a todos nosotros para darle más dinero a los políticos, esos mismos corruptos que han estado viviendo a costa nuestro y que ahora se ven involucrados en masivos casos de corrupción con fundaciones. Pero claro, nos dicen que el problema es que falta plata. Y en medio de todo eso, también está el paquete de la llamada reforma de pensiones, que es con respecto a un 6% adicional que se quiere hacer con respecto al sueldo de los trabajadores y la pregunta es a dónde va. Ahora, lo ideal sería que no necesariamente tenga que ir a alguna parte y el mismo trabajador pudiera decir qué hacer con el 100% de su sueldo, porque es su sueldo. Pero vivimos en un país en que realmente nos dividimos entre derecha corporativista que quiere pasarle eso a las FP o una izquierda, como vamos a ver ahora, estatista que quiere tomar control sobre el dinero de los trabajadores para que lo manejen ellos en el Estado. Maravillosas las alternativas que tenemos, ¿no? Pero en medio de todo eso, ese 6% se debate. La derecha quiere que haya 100% de eso a las AFP, sin hacer reformas al sistema que ha ido empeorando desde los 90, mientras más reformas le han hecho a ese sistema que originalmente funcionaba mucho mejor, ha ido empeorando, pero no lo quieren volver a como era antes. Y por otro lado, la izquierda, que como vamos a ver, impulsa que ese 6% vaya a un llamado fondo común que va a administrar el Estado. O sea, ellos quieren tomar control directo sobre la plata del sueldo cada mes de las pensiones de ese fondo adicional, ¿no? Y dentro de eso salió Camila Vallejo a justificar esto que era necesario y como también era muy importante subir los impuestos para poder pagar este sistema. Entonces, necesitamos aumentar la PGU, pero eso necesitamos recursos desde el Estado. ¿Y cómo logramos recursos del Estado? Con el pacto fiscal, que nos aportaría mayores ingresos. Por eso van de la mano. Y el tercer componente de la pensión que nosotros queremos agregar tiene que ver con un aporte nuevo que hoy día no existe en Chile, a diferencia de otros países del mundo, que es el aporte de los empleadores. Porque actualmente cotizan los trabajadores, ¿cierto? Principalmente, y te aporta el Estado con la PGU, pero no hay cotización del empleador. Entonces, al agregar la cotización del empleador, que hoy día no existe, nadie la tiene, con esos recursos lo que queremos es construir una lógica de mayor seguridad, un tercer componente de la pensión nuevo. Ahí lo ven. Entonces, simultáneamente se dan dos cosas. Por un lado, quieren que se les saque ese dinero que según ellos va del empleador, que vamos a ver que eso no es cierto, pero que según ellos va a salir del empleador para las pensiones. Y al mismo tiempo hay que subir los impuestos, como dice Camila Vallejo, porque si no, no alcanza para cubrir todos estos temas porque hay que dar subsidios entre medio. Sacando ellos, por supuesto, su tajada, porque los políticos no hacen nada gratis, siempre nos sacan, igual que sus funcionarios públicos, que son sus sirvientes, ¿no? Nos sacan dinero de entre medio por sus servicios, que además son bastante malos. Pero ¿qué pasa con todo esto? Es una mentira lo que dice Camila Vallejo. Ya se hace además para cargo del empleador una serie de seguros obligatorios por ley, entonces eso que dice que no pagan es mentira. Y simultáneamente hay que tomar en cuenta que ya se hace una serie de descuentos legales actualmente. Por eso hay una diferencia entre lo que es el sueldo bruto que uno ve en un contrato y el líquido, que es el que al final llega a tus manos. Porque todas esas diferencias son puros descuentos legales. Desde descuento para FP, seguros estatales, pago para el sindicato y una serie de otros descuentos que están establecidos. Entonces, mentira que no haya esa separación, ¿no? Y eso de que dice que todos estos cargos adicionales los va a pagar el empleador, como si eso no afectara, es mentira, es mentira. Y no se lo voy a decir solo yo, sino que el mismo Gabriel Boric, cuando Bachelet propuso esto mismo, lo criticaba porque decía que era mentira, y tenía razón en ese momento, que esto lo pagara el empleador.
Del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador terminan siendo traspasadas a salarios, de una u otra manera, generalmente no a través de disminuciones de salarios, pero sí a través de detención o morigeración de los aumentos progresivos en salario. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, finalmente se le carga más la mano al trabajador y las empresas terminan traspasando ese costo. Y eso es algo que evidentemente no es deseable, y por lo tanto la propuesta de la presidenta de aumentar en 5 puntos el ahorro por parte de los empleadores, como titular no es suficiente para decir de que eso no lo van a terminar pagando los mismos trabajadores. Eso es del año 2016. Y Bachelet quería hacer una reforma, como pueden escuchar ahí, de Boric, por 5 puntos porcentuales. Igual que el que quiere hacer ahora Boric. Ahora quiere hacer lo mismo, pero con 6 puntos porcentuales. Y la crítica que hacía el diputado Boric en ese momento se puede aplicar ahora a lo que quiere hacer el presidente Boric. Impresionante cómo cambia tanto Boric de diputado a presidente. Bien distinta la cosa, ¿no? Pero una crítica real, porque sí lo paga el trabajador. Porque ¿qué va a pasar? Y como hay una cotización adicional, se vuelve más caro tener un trabajador. Obvio, porque al momento de pagar un sueldo está obligado a pagar más cosas. Además que ya subieron el sueldo mínimo, recuerden eso, y al mismo tiempo que le quieren subir los impuestos a las empresas. O sea, todo sube. ¿Qué pasa? Que como eso es un cargo adicional, eso se traspasa una serie de razones. Uno, o es posible que no haya muchas alzas de sueldo a futuro para los trabajadores porque aumentaron los costos, y no solo un sueldo que tienen que pagar, sino el de varios trabajadores. Esa es una opción, la menos dura podríamos decir. Lo más probable es que, como aumentan los costos, y la mayoría de las empresas en Chile, más del 75% son pymes, pequeñas y medianas empresas, no lo pueden pagar y quiebran. Y hemos visto cómo han aumentado sustancialmente las quiebras empresariales, entonces eso está pasando. O, si no quiebran, despiden trabajadores. Oh, y miren la coincidencia que con todas estas reformas que han hecho, está aumentando el desempleo, porque están despidiendo gente porque no se sostienen y quieren aumentarlo aún más. Entonces, esto es lo que termina pasando y se traspasa. E incluso si no ocurriera ninguna de las cosas anteriores, lo que termina ocurriendo es que, como es más caro tener un trabajador, eso lo traspasan ¿a dónde? Al precio del producto, porque las cosas no se pagan solas. Entonces todo sube de precio, y además muchas veces ocurren los otros hechos. Entonces, obvio que lo paga el trabajador. Siempre lo paga el trabajador. Entonces esta reforma lo único que hace es empeorar la situación. Y dicen que no tienen recursos. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo van a tener recursos si lo andan robando constantemente con los casos de fundaciones? Hemos visto la millonaria corrupción que hay a nivel sistemático en el Estado. Han habido casos de hace ya semanas que muestran los abusos constantes que hay en contra de la población. ¿Cómo van a tener plata si al final se la han robado toda? Evidente, ¿no? Evidente. Y quieren más todavía. Con todos los ministerios que tienen, funcionarios públicos que no sirven para nada. Simultáneamente tienes toda esta estructura de corrupción sistemática, las fundaciones, los sobresueldos, todos estos subsidios corporativistas. Hay un Estado gigantesco y podrido. Y por algo no tienen plata, porque se la han llevado toda y quieren más. Es vergonzoso. Simplemente lo es. Pero como se dan cuenta en el gobierno de que es muy probable que esto no funcione, porque hay un rechazo ciudadano amplio a esto, y en el Congreso igual, están viendo otras opciones. Y como amenaza para asustar a la derecha, para que aprueben la reforma que aumenta el poder del Estado y de los políticos, están amenazando que si es que no se aprueba la reforma, van a empujar que haya nuevos retiros del 10% o incluso uno del 100%, con la idea de quebrar a las AFP, que a la derecha le preocupa mucho porque tienen vínculos de negocio y corporativistas con la AFP. Porque un sistema no es de libre mercado el que tenemos, un sistema libre de pensiones que sería de libre mercado, que cada uno puede elegir estar en lo que quiera o no estar en nada. Libertad del trabajador decidir qué hacer con su dinero. En Chile no, tenemos un sistema forzado de AFP que han ido modificando y empeorando con los años, y la otra alternativa que nos dan es que el Estado se encargue de todo, o sea, corporativistas o estatistas, ¿no? Y esta fue una idea que salió principalmente de Daniel Jadwe, que empezó a empujar esta decisión de empujar en la dirección de hacer nuevos retiros si es que no se aprobaban la reforma de pensiones. Y vamos a ver si les funciona la extorsión, porque yo diría que no es malo que se empujen los retiros, es positivo. No es obligatorio tampoco sacar el dinero, es que cada trabajador decida qué hacer con lo suyo. Me imagino que Pamela Giles estará bien feliz celebrando con esto, porque ella es la impulsora más relevante de los retiros de los fondos de AFP. Pero como es una amenaza que sí podría asustar a la derecha, pues la derecha ceda y al final termina aumentando los impuestos y simultáneamente pase más dinero a manos del Estado y por lo tanto a manos de los políticos. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos igual que no se apruebe ninguna reforma, porque muchos han hablado que hay que aprobar las reformas, que eso es dialogar. Y no, uno puede dialogar, pero dialogar no significa que vas a ceder.
¿Y por qué habría que aprobar las reformas de un gobierno nefasto y que además propone puros cambios que son terribles? Todas las reformas del gobierno son bastante malas. Lo único que hacen es aumentar el poder político y sacar más dinero del bolsillo de los ciudadanos, del trabajador, del emprendedor. Entonces, ¿por qué se aprobaría algo así? Que no les aprueben nada, que se rechace todo. De la misma manera que se rechazó en el plebiscito anterior y se va a rechazar en diciembre de este año también el plebiscito que viene, también sí hay que hacerle a las reformas de gobierno que lo único que hacen es empeorar la situación del ciudadano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ante estas amenazas que terminan siendo un peligro para el negocio, tanto oligopólico que tienen las FP y defendido por los grupos corporativos de la derecha, puede que los sectores derechistas terminen cediendo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta estrategia que está haciendo el gobierno, particularmente de impulsar estas reformas y que si no funciona los retiros de los fondos de AFP? ¿Creen que les va a funcionar o no? Ir hacia la derecha, eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Nil Enco, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.